Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de números complejos 1. Tenemos acá la unidad imaginaria, es la cantidad imaginaria más importante. Esta es su denotación, el número complejo, ¿no? Pero de repente ustedes se están preguntando en sí de dónde proviene, ¿no? ¿Cómo es el número complejo? En este caso sabemos que el conjunto de los números complejos es más grande que el conjunto de los reales. Sí, su mismo nombre lo dice, más complejo, ¿no? Ustedes de repente han tenido situaciones, ¿no?, la cual hayan tenido raíz cuadrada de menos 4, por decir, ¿no? Raíz cuadrada de menos 4. En este caso, si tú, no sé si podrías desarrollar este ejercicio, raíz cuadrada de menos 4. De repente tú dices, profesor, cuando es negativo y el índice es par, no se puede desarrollar. Exacto. Siempre hay una limitación ahí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base al conjunto de los reales. Y el conjunto de los reales no te permite desarrollar esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un conjunto más grande que lo complejo. Entonces, ¿qué te va a permitir esto? De que el 4 tú lo vas a exponer, por decir, en 4 por menos 1, ¿no? Si yo multiplico, me va a salir menos 4. Bueno, esta raíz lo desgloso, cada uno con su raíz. Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de 4, tú sí sabes, ¿cuánto es? 2. Raíz cuadrada de menos 1, profesor, no puedo desarrollar eso. Me sale error. Si yo lo digito, tú lo digitas, te va a salir error. Entonces, a esta expresión que es raíz cuadrada de menos 1, el conjunto de los números complejos sí lo acepta y lo representa por ni. O sea, ¿qué significa? Que la raíz cuadrada de menos 1 significa i, lo voy a representar por un i, ¿no? Ahí está. De repente usted dirá, profesor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo así proviene todo esto? En sí, esto te lo ponen solamente como una notación, porque te lo aprendes. No es que sea una demostración. La demostración viene, ¿no?, de las sumas, de restas. En este caso es una demostración de forma con par ordenados, en ciencia física, ¿no?, el tema de ciencia física, ¿no? Ahí se demuestra. Ustedes saben que en ciencia física, si tenemos un par ordenado, ¿no?, la X se representa con la Y, ¿no?, y la Y con la J. Entonces se van formando, ¿no?, mediante las propiedades de suma y resta, ¿no?, se va descifrando este valor. Entonces, en este caso, tú lo vas a recordar como una notación nada más, ¿sí? Bueno, pasamos, por decir, a la potencia de la unidad imaginaria. La potencia, o sea, el exponente. Si tú puedes apreciar acá, tenemos i elevado a la potencia 1. ¿Qué resulta? I mismo, ¿sí? Vamos a desarrollar en este momento i a la potencia 2, o sea, i al cuadrado, ¿no? I al cuadrado. Si puedes apreciar acá, este va a ser mi punto de partida, ¿no? Esta notación va a ser mi punto de partida. Observa, si yo tengo i, que va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado a ambos miembros? O sea, i al cuadrado va a ser igual
a la raíz cuadrada de menos 1 todo al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando al cuadrado ambos miembros. ¿Qué hago? Simplifico. Venga, simplifico el 2 con el índice. ¿Y qué me queda? De que i al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. ¿Te das cuenta? Entonces ya puedo decir que i elevado al cuadrado, ¿cuánto arroja? Menos 1. Menos 1. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Qué falta? Y aumentando, ¿no? 1, 2, ¿qué sigue? 3. Tenemos i al cubo. Bueno, ¿cómo puedes obtener tu i al cubo? Miren, ¿qué pasa cuando tú multiplicas dos bases iguales? Con ende se suman, ¿sí? Vamos a detallarlo acá. Puedes observar mejor. I a la 1 es igual a i0. Y aparte tienes tú que i al cuadrado va a ser igual a menos 1. Si yo multiplico bases iguales, exponentes se suman. 2 más 1, 3. O sea, me va a quedar i, ¿qué cosa? Al cubo. Y si yo multiplico i por menos 1, me va a quedar menos i. Eso significa que i al cubo lo puedo representar por menos i. Menos i. De esa forma. Vamos a continuar acá. I elevado a la 4. Entonces, hay dos formas de poder obtener el i a la 4. Bien elevas al cuadrado ambos miembros, ¿no? O sea, acá vamos a desarrollarlo. Si yo deseo que el exponente se convierta en 4, entonces lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, tiene que ser ambos miembros para que no afecte la igualdad. Entonces, me va a quedar i al cuadrado, todo al cuadrado es igual a menos 1 todo al cuadrado. 2 por 2, 4. Me va a quedar i a la 4 es igual a menos 1 al cuadrado es 1. Eso significa que i elevado a la 4 resulta 1. Muy bien. Miren, ¿se dan cuenta? Bueno, de i elevado a la 4, ¿qué sigue? I elevado a la ¿qué? A la 5, ¿cierto? Vamos continuando. 5. A ver, vamos a borrar esta parte. Sí, vamos a borrar esta parte. Y vamos a continuar. ¿Sí? Observen, miren, el exponente es 5, pero acá yo observo que el exponente es 3, el que es 2. Si yo multiplico bases iguales, exponentes se suman. O bien puedo aplicar el i a la 1 con el i a la 4. ¿Entendido? Si yo multiplico, ¿no?, i a la 4 por i a la 1, me sale i a la 5. Si yo multiplico el 1 por el i, ¿qué obtengo? El i. De esa forma. ¿Qué sigue? I a la 6, o exponente 6. En este caso, yo puedo multiplicar estos dos. Miren, ¿no? Estos dos. 4 más 2, 6. Entonces multiplico y ¿qué me queda? Menos 1. Menos 1. ¿Qué sigue? Y a las 7. Espero que te estés dando cuenta si algo está sucediendo acá. Algo está sucediendo, ¿sí? Y a las 7. ¿Cómo tengo i a las 7? Si multiplico acá, 4 más 3, 7. Multiplico, ¿qué me queda? Menos 5. Sigo. ¿Y a la cuánto sigue? ¿Cuánto? A la 8. Muy bien. A la 8. ¿Cómo
tengo i a la 8. A ver, yo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Ambos miembros y me va a quedar 1. ¿Qué has podido notar ahí? ¿Te diste cuenta? Mira, que coincide. Y cada que laxo coincide, cada 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Cuando yo comienzo, repite i con i, menos 1 con menos 1, menos i con menos i y 1 con 1. ¿Eso qué significa? Que si yo continúo acá, el i, por decir, i a la 9, ¿no? Como siguiendo la secuencia, ¿no? I a la 10, acá tenemos i a la 11 y acá i a la 12. ¿Entendido? ¿Eso qué significa? Que se va a repetir lo mismo. Se va a repetir lo mismo entonces. Entonces vamos a escribir. De repente ustedes dirán, profesor, ¿es verdad eso? ¿Cómo lo compruebo mejor? Ya tú sabes que acá todo se hace demostrando. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico el i a la 8 con el i a la 1? Por decir, ¿no? Yo multiplico 8 más 1 acá, ¿cuánto es? 9. Y si yo multiplico 1 por i, ¿no sale i? ¿Te das cuenta? Y dime, cumple de vuelta lo mismo. Mira. ¿Te das cuenta que se va repitiendo cada 4? Lo mismo se repite cada 4. Entonces, significa eso de que si yo continúo, ¿no? ¿Qué me toca acá? Menos 1. Muy bien. ¿Qué me toca acá? Menos i. Muy bien. Sigo. 1. Ah, ya, profesor, ya entendí, ya entendí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el i, ¿no? El i que te dan está elevado a un exponente 35, 50, 100, 1000, 1030, 2000, 30.000, 50.000, 558? Te das cuenta que ya hay otra situación ahí. Pero recuerda algo, que cada 4 se repite igual. A ver, hasta ahí estamos entendiendo la lógica. Cada 4 se repite igual. Entonces nosotros podemos tratar de interpretar por qué sucede eso, ¿no? Cada 4 se repite igual, cada 4. Entonces vamos a buscar una lógica a esto, ¿sí? Por decir, si yo tengo un i, a ver, van a estar atentos por favor. Ahorita vamos a hacer una pequeña demostración para que tú veas que cumple realmente, ¿sí? A ver, presta atención. Imagínate, vamos a agarrar un exponente, por decir, el exponente 9, ¿no? Y a la 9. Observa lo que ocurre. Acá en este lado vamos a trabajar, por favor. Van a estar atentos. Y a la 9. A ver, el exponente es 9. Yo te hago una pregunta. ¿Te acuerdas de que cada 4 se repite lo mismo? 4, cada 4 se repite lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si tú a este 9, la 9, vamos a hacerlo para este lado, la 9, tú lo divides entre 4? Imagínate, de repente tú te preguntas, no, profesor, ¿y por qué lo voy a dividir entre 4? El por qué ya sabes, cada 4 se repite. Oye, ¿qué es lo que va a suceder? Es muy distinto, mira, observa. Como una división normal, tú lo divides 9 entre 4, ¿cuánto es? 2. Y 2 por 4 es
Residuo 1. Este es el residuo. Ese es el residuo 1. ¿Qué significa eso? De que esta expresión que tú ves que es i elevado a la 9 se puede expresar como, ¿no? Vamos a poner acá 4 y 4K. Ahorita te voy a decir por qué el 4K más el residuo que es 1. Miren, este es el residuo 1. Miren, ¿eso qué significa? Que cada vez que yo vea i a la 4K, o sea que se pueda dividir normal en ese residuo, me va a quedar solamente ¿qué cosa? El residuo, o sea, el i elevado a la 1. ¿Sí o no? Mira, 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Más 1, ¿cuánto es? 9. ¿Y 1 qué es? ¿Qué representa 1? ¿El residuo o no? O sea que me está quedando como nuevo exponente el residuo. ¿Entendido? El residuo me está quedando como un nuevo exponente. ¿Sería verdad eso? A ver, observa. Mira, a ver. I elevado a la 9, ¿cuánto es? I mismo. Exacto. I elevado a la 9, ¿cuánto es? I mismo. I a la 1. Pero tú sabes que I a la 1 es I mismo. ¿Te das cuenta? Y de repente tú te preguntas, profesor, y ya está bien, ya entendí esto. ¿Y qué tiene que ver eso de cuando me dé el exponente más grande, ¿no? O sea, un exponente de 58, 60, 100, 1000. A eso iba. Tengo que partir yo de la idea más fácil. Oye, observa qué es lo que va a ocurrir si tú tienes un i. Vamos a suponer. Y como exponente tenga, por decir, 125. 125. No te olvides que esto significa que es divisible entre 4. Es un múltiplo de 4. Es un múltiplo de 4. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Profesor, los múltiplos de 4. Los múltiplos de 4, ¿cuáles son? Sí. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Recuerda que tú vas a tomar solamente 2 cifras nada más. 2 cifras de último. Sí, 2 cifras de último. Y lo vas a dividir entre 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces tú? 25 y lo vas a dividir entre 4. Ahí está. ¿Por qué tomas las 2 últimas cifras nada más? Recuerda, divisibilidad por 4. ¿Sí? Tienes que aprender la divisibilidad por 4. Tomas las 2 últimas cifras nada más. ¿Sí? Y lo divides, en este caso, entre 4. 25 entre 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Muy bien. 6. 6 por 4, 24. Residuo, ¿cuánto es? 1. Profesor, ¿lo puedo hacer igual que el otro? Sí, pues de eso se trata. De eso se trata. Entonces significa que este i elevado a la 125, mentalmente lo puedes hacer mentalmente, sí, mentalmente, ¿no? Obsérvalo. ¿Ves? Ese K de cuenta que es 2, ¿no? Porque 2 por 4 es 8, más 1, 9. Ahí está. ¿Te das cuenta? Acá el K, ¿cuánto vendría a ser? 6. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? I elevado a la 4 por K
Entonces ahí quién es K, K representa 6. K. Más que el residuo ¿cuánto es 6? 1. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que I, ¿con qué exponente va a salir? Con el residuo, en este caso que es 1. Pero I a la 1, ¿cuánto es? I mismo. Muy bien, muy bien. De repente debe estar diciendo, profesor, ¿y siempre me va a salir 1? ¿Siempre el residuo me va a salir 1? No. Es dependiendo el residuo que vas a obtener. No es que siempre te va a salir como residuo 1. Vamos a cambiar de ejemplo para que lo puedas entender mejor. ¿Sí? Voy a borrar. Sí, voy a dar otro ejemplo. A ver, vamos a borrar esto. Entonces, lo que te estoy tratando de decir, que simplemente tú vas a dividir entre 4 y como nuevo exponente va a ser el residuo. A ver, por decir que sea I a la 123, I a la 123. ¿Qué haces tú? Tomas las dos últimas cifras nada más. Hacia acá 4 cifras, 20 cifras, las dos últimas cifras nada más. Y ya sabes el por qué. Profesor, ¿por qué las dos últimas cifras? Múltiplo de 4. La divisibilidad por 4. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el 23. Digo 23 entre 4. ¿Y cuánto es 23 entre 4? 5. 5 por 4, 20. ¿Y el residuo cuánto es? 3. ¿Te das cuenta que el residuo en este caso ya es 3? Ya no es 1, como más antes me ha dado ejemplo, ¿no? Y de repente tú te puedes confundir y decir, profesor, siempre me va a salir 1 residuo. No, pues, ¿no? En este caso, estamos obteniendo 3 como residuo. ¿Qué significa eso? Que este residuo va a ser el nuevo exponente de ¿quién? De I. Entonces, ¿yo cómo puedo representar todo esto? Como I. ¿Con qué exponente? El residuo. En este caso, 3. Miren. El cubo. Oye, te preguntas tú, profesor, ¿y cubo? Yo lo he visto por acá. Ah, acá está, miren. Y cubo, miren. Y cubo. Y cubo es igual a decir menos I. ¿Te das cuenta cómo se reduce? Miren. De eso se trata. Eso significa que I cubo, yo puedo decir, ¿no? Es menos I. ¿Te das cuenta? Menos I. Menos I. Recuerda de que I cubo tú puedes seguir reduciendo porque ya tienes este patrón, ¿no? Este es un patrón principal, ¿no? Entonces, espero que hayas entendido. ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo para que no tengas duda. La idea es que no tengas ni una duda. ¿Sí? Vamos a suponer, el profesor te puso este ejercicio. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya vamos a poner. Ahí está el exponente, ya. Mira. Entonces tú simplemente dices, profesor, entonces hago lo mismo. Me voy a los dos últimos. Exacto. Te vas a los dos últimos. Ya sabes por qué motivo también, ¿no? Entonces haces una división normal. 78, no, así 78 entre 4. ¿Te das cuenta? ¿No? Una división. Ahora la pregunta es,
La pregunta es, ¿se podrá dividir acá? ¿O no se podrá dividir? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a dividir. 1, 4, acá es 3, acá es 8. ¿Cuánto sería acá? 9, 36. ¿Y cuánto queda? 2. ¿2 qué es? El residuo, mira. Ese residuo. ¿Te das cuenta? Ese residuo. Entonces, tenemos 78 entre 4. Y lo que me importa a mí es el residuo, recuerda. Lo que me importa a mí es residuo. No te olvides, por favor. Entonces, escribo I elevado a la cuánta? A la 2. Ahí está. Mira cómo esta expresión se ha reducido, ¿no? Ahí al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿qué te digo? ¿Ahí queda? ¿O te vas a fijar acá qué significa el cuadrado? ¿O cómo lo puedo reducir más al cuadrado? Sí, ¿no? Mira, el I cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 1. Entonces reemplazo. I cuadrado que es igual a menos 1. Listo. Como puedes ver, está fácil. Está fácil, ¿no? Espero que hayas entendido, ¿no? Con estos ejemplos, ¿no? Y no puedas tener dificultad en el desarrollo de tus actividades. A ver, vamos a pasar, ¿no?, a la parte de acá. De repente te sigo insistiendo en estas propiedades. Mira, observa, ¿qué es lo que va a pasar si tú lo sumas en forma vertical? Mira, observa, acá hay algo muy interesante que sucede si tú lo sumas en forma vertical. Mira, I con menos I se simplifica. Menos 1 con 1 se simplifica. Entonces, ¿qué me está quedando? Ah, profesor, se anula todo. Sí, se anula, pues, mira. ¿Ah? ¿Y acá qué me va a quedar? La sucesión, ¿no? De I a la 1 más, ¿no? I a la 2 más I a la 3, vamos a borrar, más I a la 4 igual a 0. Mira, se anula todo. Acá también sucede lo mismo. Si yo lo sumo en forma vertical, se elimina el menos 1 con 1, el I con menos I. ¿Te das cuenta? Y se crea una nueva propiedad. Como puedes apreciar acá, mira, la última. Ahí está. Ahí está la propiedad. ¿Qué dice? Que cuando yo tengo una sucesión, que sean consecutivos los exponentes, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? La cosa que sea consecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar? La suma de todos esos términos se va a anular. Eso es lo que te indica acá. ¿Está bien? Y otra cosa, si tú ves que la expresión es múltiplo de, en este caso, ¿no?, el residuo, de frente le pones 1, ¿no? O sea, la división es exacta, ¿no? Si la división es exacta, el resultado es 1 de frente. ¿Sí? Por decir, profesor, no entiendo eso. No te preocupes. ¿Qué pasa si yo tengo un I elevado a la 28? I elevado a la 28. ¿Entre cuánto lo vas a dividir? Bueno, eso ya tú lo sabes. Ya, entre 4. Profesor, agarro las dos cifras. Las dos, pues, ¿no? Hay dos cifras nada más, y más. Entonces, y si hay más cifras, igual vas a agarrar 2 nada más, ¿no? 28. Y lo divides entre cuántos, ya tú lo sabes, entre 4. ¿Y cuánto es esto? 7. Y 7 por 4, 28. Residuo. Ah, profesor, este es mi residuo. Sí, oye, mira. Y este es mi residuo. O sea, este residuo se convierte ahora en un exponente. ¿Te das cuenta? Bien. Y por leyes de exponente, ¿qué es lo que pasa cuando un I está elevado a esta potencia? Profesor, ese es ese 1. Ah, ya. Eso es lo que se está indicando acá.
que cuando el exponente, en este caso múltiplo, ¿no?, se puede dividir, la división es exacta, entonces el resultado es 1. Eso es lo que se está tratando de decir. Y como puedes ver, acá hay más propiedades, ¿no? Entonces, no hay nada como demostrar y tú puedas salir de duda, ¿no? Acá tenemos más propiedades, mira. Tenemos más propiedades. Acá cuando el residuo es 1, ya hemos visto más antes, ¿te acuerdas que acá rato salía residuo 1, 1, 1 y como respuesta que escribía y? Acá está pues, mira. ¿Y qué pasa cuando el residuo es 2? Ah, de frente, menos 1, y eso lo tienes acá, ¿no? Cuando es 3, ahí lo tienes, menos i. Oye, acá, ¿te recuerda algo esto? Te hago la pregunta, ¿te recuerda algo esto? Profesor, tiene algo parecido al binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Tenemos 1 más i, todo elevado al cuadrado. A ver, ¿me ayudas, por favor? 1 más i, todo elevado al cuadrado. Aplico la propiedad de binomio al cuadrado. ¿Qué dice la propiedad? 1 al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Miren, entonces, desarrollo 1 más 2i, y acá i al cuadrado. ¿Cuánto es i al cuadrado? ¿I al cuadrado qué es? Menos 1. Entonces i al cuadrado es menos 1. ¿Qué simplifico? ¿Te acuerdas? Mira, simplifico un positivo con un negativo. ¿Y qué me queda? 2i. Ah, ya, profesor. Entonces, donde yo observe, vea 1 más i, todo elevado al cuadrado, lo represento como 2i. Así de práctico. Y te lo aprendes como si fuera una propiedad. Pero ya te estoy demostrando de dónde sale, o sea, cómo proviene ese 2i. En este caso, vamos a reemplazarlo por 2i. Mira. ¿Te das cuenta? Profesor, si acá es negativo, lo único que va a cambiar es el signo, pues, ¿no? Y si acá es menos, cambio menos, menos, menos. Profesor, entonces, si yo veo 1 menos i, todo elevado al cuadrado, ¿cuánto arroja? Ah, ya, entonces va a ser menos ¿qué? Menos 2i. Exacto. Bien. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y el cubo? ¿Cómo puedo despejar esto, ¿no? El i cubo. Igual forma, ¿no? Igual forma. Hay varias formas que puedes desarrollar aplicando las propiedades de binomio al cubo. Entonces, si nosotros tenemos, por decir, 1 más i todo al cubo, ahí está, 1 más i todo al cubo, aplicamos la propiedad de cubo. ¿Entendido? Tenemos dos caminos para poder desarrollar esta expresión que está elevada al cubo. Uno aplicando binomio al cubo, ya no al cuadrado, sino al cubo. ¿Entendido? Entonces, si aplicamos acá la propiedad, ¿qué dice esa propiedad? 1 al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más i al cubo. ¿Está? ¿Qué arroja acá? 1. ¿Qué arroja? 3 que 3i. 1 pero es 1. Si multiplico todo, sale 3i. ¿Está? Si desarrollo acá, y al cuadrado, ¿qué es? Menos 1. Menos 1 si multiplico, menos 3. Menos 3. ¿Entendido? Ahí está. Más i al cuadrado, o al cubo en este caso. ¿Cuánto arroja i al cubo? Ya lo tenemos aquí el cubo. Menos i. Menos i. Menos i.
Entonces, ¿qué podemos decir? Si tratamos de reducir, ¿no?, estos términos, ¿qué podemos decir? Tenemos 3i, ¿no? Menos i sería 2i. Ahí está. Y si tengo menos 3 con 1, sería menos 2. Ahí está. Bien. Eso es lo que hemos obtenido, ¿no?, de esta expresión. Bueno, otra forma de poder hacerlo significa descomponer esto, ¿no? A ver, vamos a descomponerlo, ¿ya? Ahí sí es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Y como siempre te digo, la cosa es demostrarlo. Si tú lo demuestras, te va a salir a dudas si es verdad o no. A ver, vamos a descomponer este cubo. ¿Cómo, profesor? Mira, 1 más i al cuadrado por 1 más i. ¿Estamos de acuerdo o no? Multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. 2 más 1 de acá, 3. Entonces, desarrollo toda esta expresión. Profesor, y ese 1 más i todo al cuadrado, ya lo hemos hecho más antes. Claro, ya lo has hecho. Mira, acá está. ¿No? Ahí lo tienes, ¿no? ¿Está ahí o no está ahí? Entonces lo único que vas a hacer, ¿qué cosa es? Reemplazar. Sí, ya, profesor, vamos a reemplazarlo entonces. 1 más i todo al cuadrado, 1 más i todo al cuadrado, 2i. Ah, ya, profesor, entonces 2i. Ya está. ¿Qué multiplica a 1 más i? ¿Qué aplico? La propiedad distributiva, pues. Ah, profesor, la distributiva. Ah, ya, muy bien. 2i por 1, 2i. Ah, sí, profesor, sí sé multiplicar. Claro que sabes, ¿no? 2i por i, 2i al cuadrado. Ah, profesor, entonces más 2i al cuadrado. Profesor, pero i cuadrado. Ah, ¿cuánto es i cuadrado? Menos 1. Ah, profesor, este i cuadrado es menos 1. Y por 2, menos 2. Ah, sí, muy bien. Entonces te va a salir 2. ¿Y qué cosa? Menos 2. Ah, míralo. ¿Te das cuenta? O sea, tú sabiendo las propiedades del producto notable, tú lo demuestras de cualquier forma. No hay problema. Está demostrado. ¿No? Vamos a poner, profesor, me olvidé de esta propiedad. Ah, ya lo de otra forma. Ahí está. ¿Eso qué significa? Si yo veo 1 más i elevado al cubo, entonces yo puedo decir que es, ¿qué cosa? 2i menos 2. ¿Te das cuenta? Así de práctico. Así de práctico. Fácil, ¿no? Qué fácil es. Borramos todo esto. Y espero que vayas tomando apunte a todas las indicaciones que uno te va dando. Y pasamos a esta parte de acá. Entonces, si es 1 menos i al cubo, te lo dejo para ti, para que puedas demostrar y contar la respuesta. Aunque tú lo tienes en el libro esto. Tú lo tienes en el libro. Pero aquí tienes que saber cómo proviene, ¿no? De dónde, cómo así sale. Entonces te dejo esto. Desarrollo uno al de acá. Profesor, ¿y esto si lo elevo al cuadrado? Ah, profesor, es lo mismo. Sí, pues mira. Si a mí me piden 1 más i elevado a la 4, eso es lo que me están pidiendo a mí. Pero yo sé de que 1 más i elevado a la 4 puede ser 2 por 2. ¿O no? 2 por 2, 4. Es lo mismo, ¿sí o no? Pero 1 más i todo elevado al cuadrado ya yo lo tengo, que es 2i. Entonces voy a reemplazar. O sea, va a ser 2i todo elevado a cosa al cuadrado. Este 2, que es un exponente, es una potencia, afecta a cada uno, sería 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado. Profesor, pero i cuadrado, ¿cuánto es? I cuadrado es menos 1. O sea, significa que va a ser 4 por menos 1. Y esto puede ser menos 4. Ah, profesor, entonces esta expresión es 1 más i elevado a la 4. ¿Cuánto arroja entonces? Menos 4. Menos 4. Ya está. Te dejo también para que demuestres el otro. Sí, te dejo para que demuestres el otro.
borramos, ya sabes. Si hay una parte que no hayas entendido, simplemente repites de vuelta el video y se acabó, ¿no? La solución al problema. Si puedes apreciar acá, tenemos ya una fracción, ¿no? Una fracción que sería 1 más, en este caso, i sobre 1 menos i. Si puedes apreciar acá, tenemos una fracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Multiplicar su conjugada. ¿No? Su conjugada, le vamos a multiplicar su conjugada. ¿Cuál va a ser su conjugada? El mismo denominador con signo cambiado. A ver, observa. 1 más i. 1 más i. ¿Por qué su conjugada? Porque es opuesto, mira. Si aquí es menos, entonces acá va a ser más y también más acá. Bueno, si yo multiplico el denominador, observa, estoy multiplicando el denominador, esta es una propiedad que se llama ¿qué? Diferencia de cuadrado, ¿no? 1 por 1, 1. Menos por más, menos. Y por i cuadrado. I cuadrado. Y arriba, si estas dos expresiones son iguales, se suman los exponentes. 1 más i todo elevado al cuadrado. Muy bien. Muy bien. 1 más i todo elevado al cuadrado. Dime, 1 más i todo elevado al cuadrado. ¿Lo tienes? Sí, que es 2i. Ah, ya, profesor, ahí es 2i entonces. Sí, 2i. ¿Sobre quién? Sobre 1 menos ¿qué? I cuadrado. ¿I cuadrado qué es? Menos 1. O sea que hay menos 1. Y menos por menos es más. O sea, 2i sobre 1 más 1, 2. Profesor, ¿puedo simplificar? Sí, simplifique. ¿Y qué te queda? I. Ah, profesor, esto está fácil, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué hemos logrado? De que cada vez que te den una expresión 1 más i sobre 1 menos i, lo represento como i. Ah, ya, profesor, está fácil esto. Entonces, ¿qué pasa si es invertido? Cambia de signo. Ah, profesor, está fácil. Entonces lo que voy a hacer menos i. Ya está. Así de simple. ¿No? Entonces, como puedes ver, ya estamos culminando, ya estamos terminando, ¿no? De explicar detalladamente cómo salen las propiedades, ¿no? En este caso tenemos 1 sobre i, ¿no? Le multiplico su conjugada. ¿Cuál es su conjugada? Lo mismo, nada más, i por i. Ahí está. Si multiplico, ¿qué me sale? I por i al cuadrado. Profesor, ¿y i cuadrado? Acá está i cuadrado. Ah, ya, muy bien. Entonces, i sobre i cuadrado, ¿cuánto es i cuadrado? Menos 1. Menos 1. Si divido, menos i. Ahí está. Entonces, menos i. Listo. Mire, ve. ¿Se dan cuenta? Cómo hemos terminado de, ¿no?, demostrar cada uno de ellos, ¿no? Es fácil, como les digo. Es fácil. No es nada complicado. Por mí repetir de vuelta todo, ¿no? Pero bueno, estamos con el tiempo también, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta parte de acá. Y acá tenemos una representación, ¿no?, del número complejo. Mira. Es una representación del número complejo, ¿no? Z representa el conjunto del número complejo, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Z dice que es igual a A más B, I. Así está representado. Y acá que dice A, acá A es la parte real de Z, dice, ¿no? La parte real. O sea, significa que A pertenece al conjunto de los reales, pues, todos los reales, positivo, negativo, fracción, todo el conjunto de los reales. Eso significa. B que representa la parte imagen, o sea, donde está la I. Así de simple, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá tenemos su representación, ¿no? Y eso proviene, como le decía, ¿no? Eso proviene de ¿qué? De un par ordenado. Exacto, de un par ordenado, ¿no?
Entonces, para la siguiente clase, vamos a seguir desarrollando, en este caso, las actividades del libro, ¿no? La cual ustedes también puedan avanzar con los ejercicios que le corresponden a ustedes. Vamos a dar ejemplos todavía, sí, vamos a dar ejemplos. Y la próxima clase es reforzamiento todavía, ¿sí? Gracias. Continuando con el desarrollo de los ejercicios propuestos en mi libro, tenemos acá ejercicio 1, calcular el valor de la siguiente expresión, ¿no? Y como podemos apreciar acá tenemos una sucesión, ¿no?, de números imaginarios, la cual el exponente va aumentando, como pueden apreciar acá, hasta el exponente 2015, sobre la división de esta expresión. Entonces, la idea no es que tú vayas desarrollando uno cada uno, ¿no? Porque acá tenemos el patrón de todo, ¿no?, la cual se va a ir reduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Recuerda esta propiedad. A ver, observa. ¿Qué es lo que sucede en cada 4? Se va eliminando, ¿no? Si yo lo sumo, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo lo sumo? Se elimina. Si yo lo sumo, se va a eliminar. Si yo lo sumo, se va a eliminar. Cada 4 se elimina. ¿Eso qué significa? Que acá yo tengo 1, más 2, más 3, más el 4, entonces se va a simplificar, ¿no? Entonces vamos a simplificarlo, vamos a poner acá. Pero tú eres consciente de que acá continúa 5, 6, 7, 8 y también se elimina, ¿no? 9, 10, 11, 12 también se elimina. Cada 4. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago cuando, ¿no?, hay una sucesión y el exponente es grande, ¿no?, en este caso? Si es 4, yo digo, ¿hasta 100 se va a eliminar? Sí, porque se puede dividir 100 entre 4 es 25, división exacta. Cada vez que la división sea exacta se va a eliminar. Si tengo 2000, ¿se va a eliminar? Sí. 2008 se va a eliminar? Sí. 2012, el exponente, imagino, hasta el 2012 se va a eliminar. El 12 yo lo puedo dividir entre 4 y la división exacta. Por lo tanto, hasta el 2012 se va a eliminar. ¿Qué me está quedando entonces? Escribo lo que me queda. Me está quedando una, ¿no?, que va a ser igual, en este caso, va a ser igual, ¿no?, va a ser igual a la expresión y elevado a la 13, ¿no?, y elevado a la 14 y elevado a la 15, más, abajo escribo lo mismo, 2 menos y al cuadrado. ¿Y al cuadrado cuánto es? Menos 1. Entonces menos 1 y al cubo. Y al cubo es menos i, pero acá hay un menos por menos más. Entonces es i, o sea, más i. Y luego desarrollo, ¿no?, desarrollo los exponentes, ¿no? ¿Entre cuánto lo vas a dividir? Recuerda, ¿entre cuánto lo vas a dividir? O si no, lo trabajas acá. Mira, ya llegaste hasta 12, ¿no? Hasta 12 ya llegaste. ¿Qué sigue? 13. Entonces empiezas de vuelta con i. ¿Te das cuenta? I. Y este es 14, ¿no?, por decir, ¿no? Menos 1. 15 menos i. ¿Te das cuenta? Cada 4 se repite, tú sabes eso, ¿no? Si es 12, ¿qué sigue? 13, ¿no? El exponente es 13. ¿Y cuándo le corresponde a la 13? Entonces empieza de vuelta, ¿no? Empieza de vuelta. Y menos 1 y menos i. Sobre, acá, ¿qué puedo hacer? Simplificar el menos i con el i. Y si resto a 2 le quito 1 es 1.
Y acá que puedo simplificar y con menos i, ¿qué me queda? Menos 1. O sea, ¿qué significa? Que acá me está quedando menos 1 sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 sobre 1. Y esto, ¿qué te va a arrojar? Menos 1. Miren, se han dado cuenta que no hay necesidad de estar desarrollando uno cada uno. Tú buscas una sucesión, una lógica, y gracias a esta propiedad, que cada 4 en 4 se va eliminando, ¿no? Reemplazas, ¿no? Ten cuidado en los signos, por favor, ten cuidado en los signos, a veces te puedes confundir ahí. Ten mucho cuidado en los signos. Y como puedes ver, gracias a estas propiedades he podido dar solución, ¿no? A este ejercicio, la cual se veía al comienzo complicado, ¿no? Uno diga punto suspensivo, continúa, pero hay que ver la forma, ¿no? Cómo tratar de reducir, simplificar, gracias a estas propiedades. ¿Sí? Gracias. Entonces, más adelante vamos a continuar con el desarrollo de más ejercicios.